el protocolo interno de la Clínica Médica Duarte, y así poder hacer un diagnóstico oportuno, y lo importante es hacer un plan adecuado para prevenir todas las complicaciones que conlleva esta enfermedad. Como introducción, bueno, importante recordar que la enfermedad del dengue es una enfermedad viral, sistémica y dinámica de carácter endémico-epidémico. Se dice que es de carácter endémico-epidémico debido a que es a nivel mundial, pero se encuentra limitada a ciertas áreas geográficas a nivel mundial, sobre todo áreas que sean tropicales, subtropicales, y que se encuentren por debajo de 2.200 metros sobre el nivel del mar. Recordar que esta es la arbovirosis más importante transmitida por artrópodos a nivel mundial en términos de morbilidad, mortalidad e impacto económico, por lo cual es la principal arbovirosis a tener en cuenta por el área de salud pública. Pues esta enfermedad es transmitida por un mosquito del género Aedes, principalmente el Aedes aegyptis, aunque encontramos otro tipo de mosquito que es el Albopictus, pero este se encuentra principalmente en Asia y en el Pacífico. Debido a las manifestaciones clínicas de esta enfermedad, también recibe otros sinónimos, aparte del de dengue, que es también llamado como fiebre de Dandy, fiebre de los 7 días o fiebre rompehuesos. Ten en cuenta que el vector, que es la Aedes aegypti, también es el vector de la fiebre amarilla, el chikungunya, del Zika. Hay múltiples factores o cofactores que son como tal los causantes del dengue, pero que lo que facilitan es la propagación del vector, que es el mosquito Aedes aegypti. ¿Cuáles son estos factores? El crecimiento poblacional sin precedentes, la urbanización no controlada ni planificada, el aumento de la pobreza, el inadecuado ordenamiento ambiental, movimientos poblacionales como migración, turismo, el cambio climático. Todos estos factores como tal lo que conllevan es que hayan reservas de agua están orientadas por enfermedad, por necesidad de servicios de acueducto, de agua, y se pueda reproducir. La enfermedad, pues el virus del dengue posee 4 serotipos enumerados del 1 al. Estos virus en el ambiente son fácilmente inactivos, son detergentes o son. Los 4 serotipos circulan actualmente en Colombia. Recordar que uno de estos serotipos solo genera inmunidad, pero no genera inmunidad, por lo cual una persona que se infecta por 4 veces por la misma enfermedad. Características del virus del dengue: género Flavivirus de la familia Flaviviridae. Su genoma es una la cual esta codifica para proteínas estructurales y proteínas no estructurales. Las proteínas estructurales tenemos la proteína C, que tiene la función de producir la cápside con la finalidad de proteger el material genético del virus. Tenemos la proteína M, que tiene la función de formar una membrana externa para proteger a la proteína E del pH extracelular, y tenemos lo que es la proteína E, que produce la envoltura, está hecho por glicoproteínas E, y esta es la proteína más importante en el mecanismo de la fisiopatología del dengue, debido a que esta es la que va a generar una respuesta inmune hormonal disregulada dentro del organismo, produciendo como tal todo el mecanismo fisiopatológico que lo explicaré pues más adelante. Tenemos otras proteínas que son no estructuradas, donde encontramos la NS1, NS3, NS5, que tienen principalmente son funciones de replicación del virus dentro del huésped. Recordar que la homología del genoma de estos serotipos son similares hasta un 70%, y es mayor la similitud del genoma entre el serotipo 1 y 3 y el serotipo 2 y 4. El ciclo de vida del vector. El ciclo de vida del vector. La hembra pone los huevos en superficie cerca del agua, lo cual la hembra durante su vida, que es de aproximadamente 21 días, puede llegar a hacer 2 ovoposiciones, colocando un total de unos 150 huevos durante el largo de su vida. Una vez coloca el huevo cerca de superficie cerca del agua,
Este huevo va a eclosionar produciéndose lo que son unas larvas. Estas larvas duran aproximadamente unos 3 a 4 días en esta etapa para convertirse en pupas, las cuales las pupas van a durar más o menos unos 3 a 5 días para evolucionar y convertirse en un mosquito, el cual va a emerger del agua y ya sería un mosquito adulto volador. Recordar que todo el ciclo de vida del mosquito dura de 7 a 10 días. Importante saber que una vez el huevo colocado en una superficie puede durar hasta un año sin estar en contacto con el agua y después de un año, incluso si llega a haber contacto con el agua, puede eclosionar y hacer el ciclo de vida normal del mosquito. Por eso es importante muchos reservorios que no se están utilizando, tanques, a la hora de usarlos, lavarlos, porque no se lavan y eso predispone a que tenga huevo, eclosionar y convertirse en mosquitos. La transmisión comienza por un encuentre sano, pica un principalmente esta persona viremia, que es lo donde va a haber concentraciones altas, infectar al mosquito. Este mosquito durante aproximadamente unos 3 a 15 días en el cuerpo y después de este sana que llega a picar con el virus del dengue. La epidemiología, bueno, la distribución que es la de allí, tropicales, subtropicales, cerca de la línea 4, de más o menos 128 países, condiciones de aproximadamente 2 millones de personas. Anual reportado de 50 millones, de los cuales 2 nación. Colombia tenemos 4.489 casos, 16 fueron cincinos, 62 casos y 271 casos fueron del 76% de territorios se encuentran por debajo del Duncan, con el departamento del Tolima, Valle, Santander, Cundinamarca, Meta, Cesar. La distribución de los casos en donde de 500 a 1.279 casos, el cual fue en medio, el color rojo, estos casos en donde encontramos norte, Arauca, Cesar, Tolima. De 100 a 250 casos encontramos el Amazonas, Guainía, el Huila, Santander, y 100 casos donde encontramos Bichada, Caquetá, Paupés, Chocó y Antioquia. Bueno, con respecto a la fisiopatología del dengue, tenemos que una vez el mosquito infectado pica a una persona sana, por medio de la salivación va a infectar principalmente las células locales, ya sean las células dendríticas, los queratinocitos, las células inmaduras del Langerhans. Estas células, cuando tienen la función de presentar antígenos, lo que van a hacer es que van a transportar ese virus desde la dermis hacia los ganglios linfáticos regionales. Al presentar el antígeno a los linfocitos, van a producir una respuesta inmunológica, pero esa respuesta inmunológica va a ser una respuesta produciendo anticuerpos heterólogos, anticuerpos no neutralizantes, anticuerpos neutralizantes, produciendo toda una cascada proinflamatoria disregulada. Asociado a eso, el virus macrófagos, produciendo mayor liberación de citoquinas, y este virus, una vez que pasa el torrente sanguíneo, va a producir, afectar el glicocáliz endotelial, se acercaban al endotelio
Bueno, entonces afecta al Guedes bucalis. Tengan en cuenta que el Guedes bucalis tiene la función de repelar moléculas por su carga iónica. Entonces, al uno contactar con el Guedes bucalis dentro del espacio endovascular, lo que va a hacer es que esas moléculas que se repelaban anteriormente van a poder pasar al espacio vascular, como son la albúmina, factores de coagulación, que todo eso va a conllevar a que se pase líquido del espacio intravascular. Con respecto a la respuesta humoral, pues una vez se activen los linfocitos B con reactividad cruzada con células endoteliales, anticuerpos y contra proteínas plasmáticas. Proinflamatorio desregulado, lo que trastorno de la coagulación y empiezan a nivel del organismo. Puede afectar diferentes tipos, teniendo en cuenta que en la médula ósea hematopoiesis humoral, produciendo primero de plaquetas. A nivel de los macrófagos, pues produce apoptosis de estas células, produciendo toda la liberación de citoquinas inflamatorias. A nivel de los hepatocitos, también producen disminuyendo así la población. A nivel de las células endoteliales, pues produce la apoptosis de estas células, asociado a todo el proceso proinflamatorio irregulado, pues conduce a que haya disfunción endotelial, trastorno de la coagulación, y todo esto conlleva a que se produzcan las hemorragias. Evolución de la enfermedad. En esta gráfica le vamos a explicar cuál es la evolución de la enfermedad. Ten en cuenta que existen tres fases: la fase febril, la fase crítica y la fase de recuperación, en donde la fase febril se caracteriza clínicas muy diversas. Primero, pues temperatura mayor de 40 grados, asociado a mialgias, artralgias. En este estado los pacientes se pueden encontrar deshidratados, no va a haber todavía alteraciones en las plaquetas ni en el hematocrito, y se caracteriza por niveles altos de concentración del virus en sangre. Este dura más o menos del primer, luego más o menos del tercer día al quinto, en donde por todo el proceso proinflamatorio irregulado que mencioné anteriormente, se puede empezar a presentar hemorragias, shock hipovolémico, debido a que hay extravasación de líquido del espacio intravascular al espacio extravascular, daños orgánicos debido a todo el daño endotelial que se viene presentando. Se caracteriza o se destaca esta fase que empieza desde el primer día en donde desaparece la fiebre. Aparte de eso, se caracteriza una trombosis. En esta etapa ya el sistema inmune empieza a producir M, puede llegar a día. Y por último, en donde se caracteriza porque hay una reabsorción de líquidos del espacio extra, comienza a haber el ascenso plaquetario, y en esta fase inmunoglobulinas como la IgM positiva y la IgG positiva. Importante reconocer las fases de recuperación de la enfermedad, porque en esta fase hay que saber en qué momento detener los líquidos intravenosos, porque si no el paciente va a empezar a presentar sobrecarga de líquido. Ten en cuenta que se va a ver la absorción del líquido del paso extravascular asociado al líquido intravenoso que le estemos añadiendo a nuestro paciente. Bueno, la clasificación del dengue, según la OMS, lo clasifica en base a los síntomas y signos que esté presentando nuestro paciente. Entonces lo clasifica en dengue sin signos de alarma, dengue con signos de alarma y dengue grave. El cual el dengue sin signos de alarma es aquel paciente que vive en áreas endémicas o que haya viajado en los últimos 14 días a una área endémica, que esté presentando fiebre y 2 o más de los siguientes síntomas, que sean náuseas, vómitos, artralgia, petequias o test de torniquete positivo o leucopenia.
Tenemos el dengue con signo de alarma, que cumple con la definición anterior asociado a uno de los siguientes síntomas, que sea dolor abdominal intenso y continuo, vómito persistente, acumulación de líquido en un tercer espacio, sangrado por mucosas, alteración de la conciencia, ya sea por letargia o irritabilidad, hepatomegalia mayor de 2 centímetros y que se presente un aumento del hematocrito junto con una rápida caída de las plaquetas. ¿Listo? Ten en cuenta eso, que sea una hemoconcentración junto con una trombocitopenia. Bueno, y tenemos por último el dengue grave, el cual puede presentar 3 alteraciones, ya sea un escape importante de fluido, el cual puede conllevar a un shock hipovolémico, una hemorragia grave o un daño importante de órganos. De plasma que puede llevar al síndrome de shock por dengue, pueden presentar estrés respiratorio debido a acúmulo de líquido o derrame pleural. Eso ya depende del tipo de sangrado, hemorragia de vías digestivas, daños en órganos, ya sea en el hígado, que se caracteriza por transaminasas por encima de 1000, o alteraciones en el sistema nervioso central. Y otros órganos como exámenes para descartar que no estén comprometidos. El examen físico de estos pacientes, lo principal es descartar o ver que no esté presentando edemas, ya sea usando una citis, en la extremidad, ver que no se estén el llenado capilar de estos pacientes, pues se encuentran hipoperfundidos, ver que no tenga manifestaciones hemorrágicas en piel, mucosas, escleras y evaluar el estado de hidratación de los pacientes. En toras hay que buscar que no tenga signos de distrés respiratoria, que tenga el murmullo vesicular conservado en vasos pulmonares para descartar que no tenga derrame pleural, derrames pericárdicos, a nivel abdominal, ver que no tenga hepatomegalia, que no tenga olor a la palpación, que no tenga ascitis, y a nivel del sistema nervioso, ver que no tenga signos de irritación meningias, que no tenga alteración del estado de la conciencia, que no presente convulsiones vitales, tomarle todos los signos vitales, pulso, frecuencia cardíaca, respiratoria, ver que el paciente no es taquipnéico, taquicárdico, ver si todavía está en la etapa febril, o sea, por medio de la temperatura. La prueba de torniquete. La prueba de torniquete evaluar el estado de fragilidad capilar. Este consiste en dibujar un cuadro de 2.5 centímetros en el antebrazo y insuflar el tensiómetro minutos en los adultos y unos 3 minutos. Se considera la prueba de torniquete más de 20 petequias en los niños. El diagnóstico es un diagnóstico como tal del medio del antígeno viral NS1, el cual sale en los 5 días de la enfermedad, en donde se caracteriza por estado de viremia, ya que el NS1, como una proteína del virus, tiene que ser tomado esos días, ya que concentraciones en sangre. Es sensible hasta un 45%, depende de la carga viral, del inicio de síntomas y la replicación del virus. También globina M, en donde estas salen tenemos que después del 5.º día salen positivas, sale positiva en un 93% y después del 10.º día con una positividad hasta el 99%. Importante tener en cuenta que la inmunoglobulina G, si llega a salir positiva antes o durante la etapa febril, se sospecha de que este paciente estuvo expuesto a otro serotipo anteriormente y esto aumenta el riesgo de que el paciente pueda desarrollar un dengue hemorrágico. Entonces, debido a la respuesta humoral que va a generar el sistema inmunitario por medio de los linfocitos o hasta producción de citoquinas que se producen en la primera infección, en la segunda infección lo que hace es una respuesta mucho más descontrolada, produciendo una mayor permeabilidad vascular y esto conlleva que haya un aumento del sangrado.
Y pues las pruebas serológicas, ELISA, es la prueba de inmunoglobulinas. Otros exámenes a tener en cuenta, el hemograma, importante en el hemograma, ver principalmente que los pacientes cursan con leucopenia, con hemoconcentración o con trombocitopenia. Signo alarma que el paciente tenga una trombocitopenia asociada a una hemoconcentración. Importante hacer un recuento manual de plaquetas para ver realmente las plaquetas del paciente. Pruebas de función hepática con transaminasas para ver si el paciente no está presentando lesión en órgano, ya sea pues, el hepático, y se considera un dengue grave donde llega a tener las transaminasas por encima de 1000. Hacer glicemia, hacer albúmina porque la proteína o la albúmina pues por se va a pasar al espacio intravascular, al espacio extravascular debido a esa permeabilidad vascular y el daño del glicocálice endotelial que va electrolito, tasa arterial. Estos pacientes tienden a hiperlactatémica debido asociado al daño de muchas veces lesiones renales, lesiones de origen prerrenal. Entonces es importante enzimas cardíacas para descartar vasculares, y si el paciente en los primeros 5 días de los y se está realizar la inmunoglobulina. El tratamiento, bueno, como tal no existe un tratamiento específico contra el dengue, su manejo es principalmente sintomático y el manejo depende de la clasificación en base a los signos que pueda estar presentando en ese momento, por lo cual la guía lo clasifica en grupo A, grupo B, el cual el grupo B se subdivide en grupo B1 y B2, y el grupo C, que son principalmente los pacientes con dengue grave, que son aquellos pacientes que ameritan cuidado, manejo en cuidados intensivos. Entonces vamos a hablar del grupo A. Esta categoría de intervención de dengue es pacientes sin signos de alarma ni con comorbilidades, es decir, aquellos pacientes que no estén deshidratados, que no hayan signos de hemorragia, no hayan signos de shock, que estén tolerando la vía oral, que tengan una diuresia adecuada de 1 mililitro por kilo hora. Estos pacientes pueden manejar de forma ambulatoria. Su manejo principalmente sería con una adecuada hidratación, manejo antipirético con acetaminofén, recordar a los pacientes y a los familiares que no pueden ingerir AINES. En los niños la dosis de la acetaminofén es de 10 a 15 miligramos por kilo de peso, y ordenarles hemograma control en aproximadamente unas 24 a 48 horas. Decirles al familiar la importancia de utilizar el tornillo para evitar que hayan infecciones con más personas en el hogar o en la comunidad. Hacer énfasis en los signos de alarma, a tener en cuenta por los cuales debe consultar inmediatamente a las urgencias. Explicar a los familiares que en caso de que no se pueda controlar la fiebre con acetaminofén, se recomienda llevarlo por el servicio de urgencias, pero no darle AINES ni administrar medicamentos intramusculares por el riesgo de sangrado. Tenemos el grupo B1, que son los pacientes sin signos de alarma, pero con factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo a tener en cuenta? Enfermedades crónicas, niños menores de 5 años, mujeres embarazadas, mayores de 65 años, pacientes con riesgos sociales o poca red de apoyo, y pacientes con residencia lejana, las cuales son factores de riesgo que van a dificultar poder hacer un seguimiento adecuado al paciente posterior a su egreso. Por lo cual estos pacientes se manejan de forma hospitalaria y el manejo va a ser una hidratación como la del plan A, es decir, hidratación vía oral. En caso de que por algún motivo el paciente no esté tolerando la vía oral, se le puede hidratar con Cristalóid de 2 a 4 mililitros por kilo hora. Y una vez empiece a presentar tolerancia a la vía oral, iniciar nuevamente la vía oral. Hacer exámenes de control de 24 a 48 horas para captar signos de alarma, ver que nos estemos concentrando, ver que haya ascenso plaquetario y que no haya un descenso plaquetario, y pues educar al paciente sobre los signos de alarma que pueda llegar a presentar. Tenemos bueno, el grupo B2, que son aquellos pacientes que presentan dengue con signos de alarma. El tratamiento de estos pacientes es con cristalóide, hidratarlo adecuadamente, 10 minutos por kilo, pasar en 1 hora y reevaluar al paciente en 1 hora si persiste con los síntomas.
Si persiste con los síntomas, se debe pasar, si persiste con los síntomas, pasar a otro bolo de 10 mililitros por kilo de peso en una hora, y si mejoran los síntomas y la diuresis está mayor de 1 mililitro por kilo hora, se puede pasar a 5 a 7 mililitros por kilo hora de 2 a 4 horas. Si el paciente presenta una evolución favorable, se puede disminuir la hidratación de 3 a 5 mililitros por kilo hora de 2 a 4 horas, y si la evolución es favorable, pues se va disminuyendo de 2 a 4 mililitros por kilo hora por unas 2 a 4 horas más. En caso de que el hematocrito continúe igual o aumente, pues se debe continuar con la hidratación de 2 a 4 mililitros por kilo hora durante unas 2 a 4 horas. Si el paciente llega a presentar deterioro o incremento rápido del hematocrito o signos de gravedad, ya sea por extravasación de líquidos, sangrado, este paciente debe ser manejado como un grupo C. La importancia de nuestros pacientes: hay que hacer el examen de control cada 12 a 24 horas, como glicemia, ver la diuresis de los pacientes cada 4 a 6 horas, para ver que no esté presentando oliguria o anuria. Ver el hematocrito antes y después de cada reanimación hídrica, y en caso de sospechar de afectación orgánica, pues realizar los exámenes complementarios según la necesidad del órgano que se considere que pueda estar afectando. Y el manejo de los pacientes con la clasificación C, que corresponde a dengue grave. Acá el manejo es, primero, iniciar con una solución isotónica, unos 5 a 10 mililitros por kilo hora. Eso se debe pasar en una hora. Posterior a la hora, se debe reevaluar la condición del paciente. Si la condición del paciente mejora, pues se pasa de 7 a 10 mililitros hora por unas 12 a 24 horas. Pero si la condición del paciente continúa inestable o el hematocrito continúa en aumento, se debe pasar otro bolo de 10 a 20 mililitros por kilo hora por una hora más, y reevaluar la condición del paciente. Si mejora, pasar de 7 a 10 mililitros por kilo hora por 1 a 2 horas. Y si el hematocrito disminuye rápidamente, se sospecha de que el paciente puede estar cursando con un sangrado interno. Para estos pacientes se recomienda la transfusión de sangre fresca. No se recomienda la transfusión de plaquetas, ya que como tal la enfermedad por dengue, en la fisiopatología, no hay afectación de la agregación plaquetaria, sino que el sangrado es principalmente por las lesiones vasculares asociadas a toda la permeabilidad vascular y la proptosis inducida por el mismo virus en las células endoteliales. Entonces, pero se considera es transfundir sangre fresca y no transfundir plaquetas. Si no mejora, pues se debe iniciar inotrópicos, ya sea glutamina, adrenalina, y la falta de mejoría se evidencia por, primero, la persistencia del shock, ya sea shock hipovolémico, 2, la disminución de la presión arterial, y 3, empeoramiento del acidosis metabólico o aumento del hematocrito. Bueno, este es un algoritmo que encontramos en todos los consultorios de la Clínica Médica Duarte para tener en cuenta. Como tal, es el resumen, pues, de toda la exposición. Entonces le voy a explicar más o menos cómo se encuentra orientada el algoritmo. En la parte izquierda encontramos primero las manifestaciones clínicas para uno sospechar de un paciente con dengue. Encontramos los signos de alarma, en los cuales no hace énfasis en si tiene o no factores de riesgo. Si no tiene factores de riesgo, tratar al paciente como, y si no tiene un grupo A, pero tiene los factores de riesgo, se debe tratar como un grupo B1. Y si el paciente tiene los signos de alarma y aparte de eso, se sospecha de sangrado, se evidencia sangrado, o el paciente está en shock, se debe tratar como un grupo C. El algoritmo nos menciona también sobre el tratamiento, de cómo se debe hacer en los pacientes del grupo A, del grupo B, el tratamiento de los pacientes en el grupo B, asociado a los exámenes de laboratorios que se deben realizar de acuerdo al grupo en el cual estemos manejando. El monitoreo del estado clínico sobre los exámenes complementarios que se deben realizar, que fueron mencionados anteriormente, cada cuánto se deben tomar los signos vitales, qué otros exámenes complementarios se deben realizar en caso de que sospeche de afectación de algún órgano blanco, y los criterios de alta en todos los pacientes: ausencia de la fiebre por más de 40
conteo de plaquetas. Hematocritus, mejoría del estado clínico. Es importante tener en cuenta que debe contar con estos 5. Considera que el paciente ya está fuera de la fase crítica. Recordar que es obligatorio llenar la ficha de notificación en todo paciente con sospecha de dengue. En la fase febril, pues no se sabe todavía el pronóstico de la enfermedad de forma espontánea. Vaya a ser que todos los casos que o muerte por dengue y sospecha de dengue se le debe tomar para descartar o confirmar la muerte. Los antiinflamatorios no esteroideos, debido a que estos actúan a nivel de la prostaciclina, y eso hace que disminuya la agregación plaquetaria, el riesgo de sangrado. No utilizar medicamentos intramusculares debido a toda la coagulopatía que está presentando estos pacientes, pues aumentan el riesgo de sangrado. La dipirona se puede llegar a utilizar principalmente en pacientes que no mejora la fiebre con el paracetamol ni con los medios físicos, pero eso tiene que ser un espacio intrahospitalario. Listo. Los criterios para dar alta médica fuimos mencionados anteriormente, y tener en cuenta que en la Clínica Médica del Duarte todo paciente que llegue a tener una mortalidad por dengue se deben recolectar muestras de hígado, vaso, pulmón, cerebro, miocardio, médula ósea y riñón. Para eso se debe comunicar al área de patología para que hagan la viscerotomía usando la extensión 9277. Listo. Muchas gracias. Muchas gracias por la intervención, doctor. Si alguien tiene alguna pregunta a realizar, por favor, hacerla. El algoritmo de dengue está disponible en todos los consultorios. Silenciarlo. No se oyó nada, doctor. Muchas gracias por la intervención, doctor. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, en el momento. Y se les recuerda que el algoritmo de dengue está disponible en todos los consultorios de la clínica. No, yo no en el chat. Es que por la intranet ustedes tienen disponibles el algoritmo de dengue, por si pues tienen alguna duda pueden acceder a ellos de la intranet.